¿Cuándo fue la primera vez que supiste de la muerte? Tal vez con un ser querido que enfermó y después murió, O algún accidente que observaste en las calles. y no te dejaba dormir, pues pensabas en lo atroz que se vería un cuerpo sin vida, sin movimiento, sin alma. Pues Ángel la descubrió de la manera más inocente, que sería el principio de una rutina que lo acompañará hasta que a él le toque. Crónicas de una vida por Alonso HJ. Capítulo 4. La muerte. Corrían los principios del año 2000 y Toluca era un lugar concurrido por la familia de Ángel. Solían venir con un único fin: recorrer las casas por las cuales su abuela solía visitar cuando era niña. En las casas residían sus familiares, personas que para Ángel solían ser ajenas, pues la convivencia no era tan amena. La mayoría eran personas más grandes que él, y poco le interesaba saber de ellos o incluso convivir, pues para la corta edad que tenía, solo tenía el interés de comer y jugar con sus primas y primos. Este recorrido era habitual cada año. Sin embargo, uno de esos años sucedió de manera diferente. Su bisabuela habría perdido la vida. Todos sabían que era cuestión de tiempo, pero nunca sabían cuándo. Al suceder, toda la familia acudió a aquella casa donde antes ocurrían las comidas, convivencias, que estaban llenas de felicidad por encontrarse con sus familiares más lejanos. Ahora todo el espacio se convertiría en un velatorio, donde en plena oscuridad de la noche, toda la familia, con el dolor de su corazón, llegaron y velaron sus restos en aquel lugar. Ángel se quiso acercar, pues no sabía lo que pasaba. Lleno de curiosidad, se dispuso a caminar poco a poco, hasta que su tía lo tomó del brazo y le dijo: "No te acerques, puede que tengas pesadillas al verla". Con un rostro lleno de curiosidad y tristeza, preguntó: "¿Por qué?". Ella no le contestó, pues las lágrimas y una voz cortante se apoderaron de su cara, hecho que solo dejó más confundido al niño. Decidió respetar las palabras de su tía, pues tras decirlo con un tono serio y una voz débil, no hubo más, solo obedecer su palabra. Pasaron los días y él no entendía muy bien lo que pasaba. Solo lo vio hasta ese momento como una experiencia amarga que no alcanzaba a entender bien. Pasaron los años y esta vez sucedió del otro lado de la familia. Entendió que aquellas palabras de su tía fueron con el fin de proteger la inocencia de un niño que no debería de ver eso, pues ver el rostro de una persona que solía acompañarnos en vida y ahora está inerte no es una sensación agradable para un niño de su edad, hecho que no lo salvaría ahora. Con la misma curiosidad, vio el féretro y se acercó lentamente, esta vez sin que nadie lo detuviera, hasta ver a su bisabuelo, quien anteriormente lo conocía, un tipo muy agradable, lleno de vida, pero que tras la edad su cuerpo no aguantó más y murió. Empezaba a entender el ambiente, comprendió lo complicado que es la muerte y lo trágico que es la vida. Vio a personas llorar, suplicar y desesperados por irse con él. No lo creían. Analizó todo lo que pasaba y se salió de ahí. No se sentía cómodo, pues a pesar de conocerlo, no empatizaba mucho con él. No era lo suficientemente cercano para llorarle. No era lo suficientemente cercano para sufrir. Pasaron los años y las rutinas se repetían, pero ahora se acercaban más gente que frecuentaba, y con la edad también lo comprometían más con las rutinas fúnebres, pues después de una noche en vela, seguía el día de entierro, donde se acompaña al muerto al lugar en el que sería su descanso eterno, acompañado de una caminata entre pasillos, llenos de tumbas alrededor, unas más bellas que otras. Y si bien
era a la luz del día, la tristeza del ambiente lo tornaban oscuro. Bien dicen que el tiempo no perdona. Así fue como comenzó a sentir a la muerte más cerca, como si rondara todo el tiempo alrededor y lo inundara de preguntas constantes en su cabeza. ¿Quién será el primero de ellos que te faltará un día? ¿Lloraré como aquellas personas? ¿Cuánto durará mi pena? ¿Quién es el próximo? Esas preguntas un día se respondieron y a las tantas horas de la noche sonó el teléfono. Bueno, contestó con una gran curiosidad, pues no era nada común las llamadas a esa hora. Hola, pásame a tu papá. Necesito hablar con él. ¿Por qué? Yo le digo, respondió con más confusión. Es urgente. Por favor, pásamelo. Dijo su tío con una voz seria. Procedió a despertarlo y le pasó el teléfono. Después de unos minutos de charla, colgó y dijo: Mi papá, mi papá falleció, llenando sus ojos de lágrimas. La muerte de su abuelo había llegado, y esta vez era alguien importante, una persona que lo frecuentaba a diario tras los días de escuela, aquella persona que lo cuidaba en su primer trabajo a su corta edad de 15 años. Le daba dinero a escondidas y lo hacía escuchar música distinta. Su tiempo se había acabado. Él se había ido. Las lágrimas no paraban. La noticia era bastante terrible, pero el estar presente en su velorio era aún más. Las lágrimas no paraban, y al día siguiente tenía un examen importante que solo empeoró las cosas. El estrés se apoderó de él y un dolor de cabeza lo abrazó y no lo soltó. Conforme fueron llegando los familiares, le decían: Feliz cumpleaños. ¿Cómo podía ser feliz un día en el que te hace falta alguien? Se preguntaba cada vez que decían eso y lo abrazaban para felicitarlo. No podía creer lo que sucedía. El estrés, el llanto, el coraje se apoderó de su cuerpo y se aisló en el carro de su madre. Envuelto por el frío de la tristeza y el llanto, su cuerpo soltó una enorme cantidad de lágrimas inmensas. Los minutos se transformaban en horas, horas que se sentían eternas por el sufrimiento, hasta que una tía llegó al carro y lo consoló. Le habló un poco de lo que se sentía y solo se soltó más, tirando toda la pesadez con la que contaba hasta liberarse y quedar profundamente dormido. Al día siguiente en el entierro, se dio cuenta de que solo hay algo más difícil que una muerte, y es tener la imagen de cómo se va quien te acompañó durante un pedazo de tu vida, y al sonido de las palas y la tierra cayendo al piso, el féretro bajaba lentamente, y con él observó cómo la tierra cubría aquellos recuerdos, y solo lo hizo llorar aún más. Pasaron los días y veía a su abuela triste. Durante este tiempo hizo todo lo posible por acompañarla, pero con el paso de los meses su cuerpo no pudo más. Siempre se preguntó cómo sería la vida sin ella, y qué tan difícil se volvería su rutina, y la vida una vez más le respondió, y solo un suspiro llenó su preocupación y se apoderó de él. El día finalmente llegó. Ella se había ido. El día de su muerte, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero estas lágrimas estaban lejos de ser de tristeza, eran de felicidad. Ella estaba cansada, y él lo sabía. Después de perder a tu pareja de toda la vida, es lógico no ver un destino, no ver un que sigue. Feliz por saber que ella estaría en paz, siguió con su vida. No se volvió una muerte triste. Lo triste llegó más tarde. Cuando entrara a la casa, solo veía pasar los recuerdos, y lo triste llegó cuando no estaban más en los lugares que frecuentaba, lugares a los que él le tenía mucho cariño. Pasó noches llorando en silencio, extrañando su presencia, pero siempre agradecido por todo lo que hizo por él.
El entierro de su abuela se volvió toda una experiencia de reflexión, y cada vez que la visitaban en el panteón, sentía una tranquilidad inmensa y se sentía rodeado por aquellos que más quería. Este lugar, algunos espanta o incluso se entristecen con solo poner un pie, pero para él se transforma en un ambiente de paz, un lugar que al pasar no había más dolor, no había más sufrimiento, y solo existía la tranquilidad y el amor de sus seres queridos que ya no están. Hola, pocas veces me aparezco por aquí y solo quiero decirles que todos somos propensos a la muerte. Siempre acechan nuestros seres queridos, familiares, amigos, cercanos o mascotas. Por ello te invito a respetarla y a entender la muerte como el fin de un ciclo, como aquello que ya terminó, como aquella que es la única justa. Se lleva al más bueno como al más malo, al rico y al pobre, y todos vamos para allá, tarde o temprano. Así que mientras no esté con nosotros, aprendamos a vivir como queramos, dejando a un lado el cómo sería, porque las cosas solo son como tú quieres que sean. Gracias.